Hola, mis queridos niños del tercer año básico. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy día vamos a realizar una clase muy especial, pero primero yo les quiero preguntar qué es lo que ustedes están viendo en la imagen. Observen atentamente a esas dos personas, vean lo que hay en el entorno, vean las acciones que ellos están realizando. Están dejando cartas en el buzón, ¿cierto? Últimamente, ¿a ustedes les gustaría comunicarse con personas que tienen muy lejos? ¿Cómo lo hacen ustedes, chicos? Hoy en día hay muchas facilidades para poder comunicarnos, ¿cierto? Como por ejemplo las redes sociales, WhatsApp, correo electrónico y formas mucho más fáciles e instantáneas. Pero hace algunos años este método de comunicación era algo muy tradicional, ¿ya? Y era uno de los pocos métodos para comunicarse a distancia. Entonces, hoy día vamos a hablar de la carta. El objetivo de nuestra clase de hoy es conocer la función y estructura de la carta, o sea, qué función cumple y de qué forma está compuesta. Pero primero tenemos que saber qué es la carta. Antes de saber qué es la carta y por qué tenemos que conocer esta carta, en primer lugar es porque, como yo les decía, esta era una forma demasiado popular para poder comunicarse. Antiguamente, en el tiempo de sus abuelitos o tal vez mucho antes, ¿ya? Solamente se comunicaban por carta, sobre todo en lugares, regiones donde no existía mayor tipo de comunicación, por ser un pueblo chico, ¿cierto? O simplemente porque vivíamos en un tiempo donde todo demoraba mucho más. Las cartas, ¿cierto? Son un mensaje que nosotros escribimos en un papel, que lo podemos hacer de manera escrita a mano o por un computador, máquina de escribir, etcétera, ¿ya? Que se envía a distancia. O sea, yo la envío desde un lugar hasta otro lugar que esté más lejano, ¿verdad? O inclusive hay personas que le escribían cartas a personas que viven con ellos, ¿cierto? O que tienen cerca, pero que lo hacen porque es un modo más fácil para poder comunicarse. Hay personas que no siempre les resulta fácil poder comunicarse por medio de las palabras verbales, ¿cierto? Entonces lo hacen de manera escrita. También es una forma muy bonita, muy tradicional de poder hacerlo, pero ya no se utiliza mucho, como les decía. ¿Por qué creen ustedes que no se utiliza mucho? Porque hoy en día tenemos muchas facilidades de comunicación instantánea, como es el correo electrónico, WhatsApp, ¿cierto? Y todas estas redes sociales que les estaba mencionando anteriormente, ¿ya? Sin embargo, se consideraba que la carta era una forma romántica o muy especial de poder comunicarse en la antigüedad, ya que este tenía un trabajo mucho más laborioso que enviar mensajes de manera instantánea como lo es el día de hoy, porque hoy en día no requiere mayor esfuerzo y no te demoras mucho. Antiguamente enviar una carta requería un esfuerzo, ¿cierto? De una planificación, de una creación y posteriormente este tenía un proceso de demora en el envío. Por lo tanto, la opción de poder recibir una carta era algo muy emocionante para las personas. ¿Ya? Primero vamos a saber cuál es el principal propósito de una carta, ¿verdad? Bueno, todo texto informativo tiene un propósito, ¿cierto? Este propósito puede ser, por ejemplo, comunicar ideas, pensamientos, relatar una experiencia vivida o, por ejemplo, algo imaginario, porque yo no solamente voy a escribir en la carta algo que me pueda haber ocurrido o que va a ocurrir, sino que también yo puedo expresar cosas que están dentro de mi cabecita, ¿verdad? También puedo escribir un poema, una canción, dedicar palabras, contar un chiste, lo que yo quiera, o sea, no hay ningún límite. Como les digo, el propósito comunicativo, el fin con el cual enviamos esta carta, va a depender solamente del emisor. ¿Por qué le vamos a llamar emisor a la persona que envía la carta? Porque es el que emite el mensaje. A partir del emisor sale un mensaje, ¿cierto? Y este mensaje va a tener este propósito comunicativo, que puede ser cualquiera de los que ustedes están viendo en la pantalla, como pedir algo, agradecer, disculparse, felicitar a alguien, presentarse a un trabajo, invitar a alguien a algún evento, dar un punto de vista o, como también les decía, expresar sentimientos, emociones, ¿cierto? Informar sobre algún hecho ocurrido, reproducir conversaciones, describir algún paisaje, personas, animales, objetos, procesos, etcétera. O sea, no hay límite para los propósitos de la carta. No hay nadie que me establezca un límite. Las cartas no es como que yo dijera, oye, tú tienes que enviar una carta solamente si vas a pedir algo.
No, pues yo lo puedo escribir con el mensaje que yo solicite, ¿verdad? Hay muchos tipos de carta, ¿ya? Y este tipo de carta va a depender del propósito de mi carta, como yo les decía anteriormente. Primero tengo que establecer cuál es el propósito. O sea, la pregunta es, ¿para qué yo voy a escribir una carta? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Ya? Quiero agradecerle a alguien, quiero pedir algo, quiero disculparme, felicitar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ya? Y dependiendo de eso, mi carta va a entrar dentro de una categoría. Entonces vamos a tener cartas de agradecimiento, de disculpa, solicitud, de felicitación, de presentación, como les decía, a un trabajo, por ejemplo, de invitación o de opinión personal, ¿cierto? Cuando yo quiero defender algún argumento. Ahí dicen los niños, a todas las personas nos deleita recibir cartas de nuestros seres queridos o referidas al trabajo o a otros intereses personales. Pero, ¿qué son las cartas? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué tipos de cartas hay? Continuamos. Primero que todo, tenemos que saber específicamente qué es una carta. Bueno, una carta, chiquillos, es un medio de comunicación que está escrito, como les decía anteriormente, por un emisor, ¿cierto? Que en este caso se va a llamar remitente dentro de la carta. O sea, el emisor, que es quien emite o quien escribe la carta, se va a llamar remitente dentro de la carta. Y esta se la va a enviar a un receptor. Es el que recepta esta carta, el que la lee y recibe el mensaje, que en este caso se va a llamar destinatario. ¿Ya? Normalmente el nombre y la dirección del destinatario van a aparecer siempre en el anverso del sobre, ¿ya? O sea, en la parte de atrás. El nombre y la dirección del remitente van a aparecer, perdón, el anverso es la parte de adelante, ¿ya? Y el nombre y la dirección del remitente van a aparecer en el reverso, ahora sí en la parte de atrás del sobre de la carta, ¿verdad? Donde va a ir guardadita mi carta. En el caso de los sobres que son manuscritos, o sea que usted escribe con su propia letrita, ¿ya? O en el anverso, en los sobres que también pueden ser preimpresos, o sea, hay empresas que imprimen estos sobres, pero no importa cómo esté escrito, lo importante es que ustedes tengan estos datos, ya los vamos a ver más adelante, ¿ya? Existen cartas también que van a ir sin remitente, o sea, no va a salir quién fue el que la envió, pero tampoco está anotada la dirección de quien envía la carta por olvido o porque la persona simplemente no quiso escribirlo. La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, como les decía anteriormente, ya que el mensaje va a ser siempre distinto. En este sentido, solamente en parte se puede considerar un texto expositivo, ¿cierto? Porque se va a considerar texto expositivo siempre y cuando nosotros estemos exponiendo o presentando alguna idea en particular, ¿ya? Con cualquiera de los propósitos que yo les había mencionado anteriormente. En resumen, la carta es un texto no literario, ¿cierto? Y esto es importante, va a ser formal o informal dependiendo su propósito, ¿ya? Cuando hablamos de carta formal, nos estamos refiriendo a una carta que está dirigida a una persona con la que no tenemos un mayor grado de confianza, específicamente una persona, por ejemplo, puede ser una persona superior a mí, un jefe, ¿cierto? Me refiero a superior en un grado académico, por ejemplo. Y la carta informal va a ser para una persona con la cual tenemos un mayor grado de confianza, por lo tanto, me puedo explayar de forma más libre, ¿cierto? No tan recatada, con un lenguaje mucho más informal y más relajado. ¿Ya? Continuemos entonces. Las cartas tienen una situación de enunciación, ¿cierto? Y esto está netamente ligado con el propósito, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. En toda carta van a encontrar un enunciador, ¿ya? Eh, que va a escribir un texto para un destinatario que está ausente, ¿cierto? Porque él no está, ¿ya? Generalmente no está. Distinto es a cuando nosotros le hacemos una carta a una persona que está presente, como por ejemplo para el Día de la Madre. ¿Ustedes le regalaron alguna carta a la mamá? Yo creo que sí, ¿cierto? Un dibujito, algo. O algunos le expresaron sus sentimientos de forma verbal. Bueno, pero en ese caso, por ejemplo, ustedes cuando le hacen una carta a la mamá, le están haciendo una carta a un destinatario, ¿cierto? Que está presente. No en este caso que está ausente, porque generalmente las cartas se las enviamos a personas que están lejos, ¿ya? Y la lengua que vamos a utilizar va a depender netamente del propósito que tengamos en esta carta, como les estaba hablando anteriormente del lenguaje formal e informal. La relación
va a depender todo esto del propósito de la relación que existe entre el enunciador y el destinatario, y eso también tiene que ver mucho con el propósito de la carta que yo voy a enviar. Continuemos entonces. Anteriormente yo les estaba hablando que cuando había un propósito íbamos a tener un estilo de la carta, ¿ya? Y de eso va a depender nuestro lenguaje. Pero antes de ver nuestro lenguaje, vamos a detenernos a ver cuál es la estructura de una carta. Todas las cartas se escriben de una misma manera, por eso dice en el título, miles de cartas, una misma silueta, ¿ya? Independiente de la carta que nosotros queramos escribir, estas deberían estar estructuradas de una manera muy similar unas con otras y tener por lo menos los datos que ustedes están viendo a continuación, como lo es, por ejemplo, poner lugar y fecha a donde yo estoy enviando la carta, ¿cierto? Lugar y fecha del destinatario. Si yo estoy enviando mi carta a Brasil, ¿cierto? Le pongo entonces la ciudad, por ejemplo, coma y la fecha, poniendo el día, ¿cierto? El mes y el año, ¿ya? En segundo lugar, podemos encontrar un destinatario. Acá está vacío, acá ustedes pueden al lado ven el ejemplo. En el destinatario yo voy a poner señor, señora, señorita, por ejemplo, si hay algún grado de formalidad, ¿ya? O simplemente el nombre o eh, querida, lo que usted quiera, dependiendo, como les dije, el propósito y el grado de formalidad, pero siempre al principio voy a poner entonces quién es el destinatario, el nombre, el apellido, ¿cierto? Si tiene algún cargo, algún grado dentro del lugar donde yo estoy enviando esta carta, y posteriormente vamos a poner nuestro saludo, ¿ya? Nuestro saludo también va a depender mucho de la formalidad que haya en mi carta. Si es una persona a la cual yo respeto, la cual tengo que tener algún grado de respeto, entonces el saludo probablemente no va a ser querido, ¿verdad? Va a ser algo así como estimado señor o señor tanto, ¿verdad? No hay una forma única de poder poner un saludo. Usted puede poner el saludo de variadas maneras, pero sí siempre teniendo cuidado con el lenguaje adecuado a la situación en la que yo estoy enviando mi carta. Luego de mi saludo, yo encuentro un cuerpo de la carta. En este cuerpo de la carta, yo voy a poner toda la situación que quiero comunicar, ¿cierto? La voy a desarrollar todas las ideas y los detalles que yo quiero poner en mi carta. Y en la despedida, entonces, vamos a poner una despedida formal o informal, dependiendo de la situación, ¿cierto? Generalmente las formales siempre son agradeciendo su colaboración, atento a sus comentarios, sin otro particular, como dice ahí, ¿ya? Pero cuando yo me despido de un amigo, ¿le hablo así? ¿O de mi mamá o de alguien con quien tengo confianza? No. Generalmente ahí las despedidas son con mucho cariño, ¿cierto? Etcétera. Y por último viene el nombre y la firma de la persona que está enviando la carta, o sea, del remitente, del emisor, ¿ya? Generalmente, postdata, ese P de mayúscula, que están abreviados, generalmente los voy a encontrar en cartas informales cuando se me olvida escribir algo, ¿cierto? Hay algo que no agregué en la carta, entonces lo puedo añadir al final a través de una postdata. La postdata es algo cortito, no significa que voy a escribir un mensaje gigante nuevamente abajo, ¿ya? Es como algo que se me olvidó, un detalle, una pequeña mención. Veamos el siguiente ejemplo de carta informal. Dice, querida Rosita, primero la fecha, ¿cierto? ¿De dónde se está enviando esta carta? Desde, o sea, ¿dónde se está enviando? A Santiago, a la capital de Santiago de Chile, ¿cierto? El 3 de julio del 2009. O sea, esto ya fue hace mucho, mucho tiempo. Querida Rosita, por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Fíjense en la despedida. ¿Qué les decía yo con el grado de confianza? Con cariño se despide tu amiga, nombre y firma, Camila. Cuando yo tengo un grado de confianza, puedo poner, por ejemplo, en mi despedida, añadir los sentimientos. Ahí le dice que ella siente cariño por la otra persona, ¿cierto? Con cariño. Pero yo le podría, tendría lugar que yo le dijera con cariño a un jefe, por ejemplo. Bueno, siempre y cuando no estemos en un contexto formal y yo realmente sienta eso, ¿cierto? Pero si estamos en un contexto formal, no. Aunque lo sintiese, no puedo poner mis sentimientos hacia esa persona porque no es el propósito de la carta. Generalmente las cartas formales tienen un propósito
mucho más delicado, ¿cierto? Que se va a tratar de asuntos de trabajo, por ejemplo. Entonces no da lugar que yo exprese mis sentimientos. Como les decía, el estilo de la carta siempre tiene que ser adecuado para el receptor y tiene que ser entendible. Cuando estamos haciendo una carta formal, por ejemplo, si se trata de asuntos oficiales, públicos o, por ejemplo, de negocios, va a ser una carta dirigida a una persona que no conocemos o con la que no tenemos amistad, como yo les decía. Generalmente siempre va a ser más breve porque quien escribe tiene la intención de ser lo más preciso y lo más claro posible, ¿cierto? Con lo que quiere decir. No va a ir, no va a empezar con rodeos, ni va a empezar a escribir muchas cosas que están fuera de lugar o que no tienen que ver con el asunto. ¿Ya? Cuando escribimos una carta coloquial o informal, ¿ya? Ahí es donde hay un mayor grado de relación y, por ejemplo, si nos dirigimos a la familia o amigos, vamos a utilizar un lenguaje coloquial que los dos entendamos, ¿cierto? Va a ser informal, como les decía, porque existe un grado de confianza. La carta, por ejemplo, que acabamos de leer recién, que está dirigida a Rosita y la escribió Camila, ¿ustedes creen que es una carta formal o informal? Informal, ¿cierto? Porque, como les decía, se utilizó un lenguaje bastante relajado, que además entendían, y había un grado de confianza, porque le dice reiteradas ocasiones que ella es querida y que siente cariño, ¿cierto? También le podemos hacer una carta a un familiar. En este caso, va a ser un derivado del anterior y la única diferencia es que esta es solamente específica para familiares, padre, madre, hermanos, ¿cierto? Alguien con quien yo tenga un lazo mucho más cercano, sanguíneo o no, pero mucho más cercano y familiar, ¿ya? Y también hay cartas que son extremadamente formales, ¿ya? Y en esos casos se nota una distancia que es aún mayor con el receptor y además al momento de colocar a quién se dirige la carta, le ponen señor o señora, su cargo, ¿cierto? Don o doña, como por ejemplo cuando los padres reciben cartas de empresas grandes como el retail o cartas de cobranza, ¿verdad? Donde ni siquiera ellos saben cómo es la persona a la que le están enviando la carta, sino que esta tiene un formato único que le mandan a todos sus clientes por igual y con un mensaje súper acotado y palabras muy técnicas que cuesta entender, ¿ya? Entonces vamos a ejercitar. Acá tenemos nuevamente otra carta que dice, querido hijo, visto el comportamiento de las últimas semanas, cada vez más caótico y sin que parezca haber una enmienda clara por tu parte, ¿a todo esto qué significa enmienda? Significa que no hubo ningún remedio por parte de él, ninguna solución, ¿cierto? O sea, él no revertió esto y se siguió portando mal. Ya, entonces, no hubo ninguna enmienda por parte del chico que había tenido un comportamiento caótico, ¿cierto? Y dice, me veo en la triste pero necesaria obligación de comunicarte tu despido, que será efectivo en el plazo de 30 días a partir de hoy. En este tiempo tendrás derecho a tus dosis habituales de besos y caricias, así como a disponer de tu habitación, 3 comidas al día y cuantas prerrogativas merezcas en calidad de hijo. Televisión, dinero para tus gastos, libros, paseo, atención, consejos. Pero cumplido el plazo, mis deberes como madre quedarán por completo libre de toda obligación, puesto que mis derechos han sido vapuleados con anterioridad. Firmado por María de la Esperanza Martínez García. ¿Ya? Las cartas se componen de fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma. ¿Qué partes le faltan a esta carta? Vamos viendo. Le falta fecha, ¿cierto? Le falta el lugar. ¿Tiene el cuerpo? Sí, lo tiene. ¿Tiene saludo? Sí. ¿Tiene firma? Sí. Entonces, ¿qué le faltaba? Lugar y fecha, ¿cierto? Esta es la carta de quién. ¿Quién se la está mandando a un hijo? Una madre, ¿verdad? Y es como una carta un poco extraña porque ella se comunica con un lenguaje formal o semiformal, ¿cierto? Pero en tono de broma hacia su hijo que se había portado mal, por eso ella le está diciendo que lo va a castigar, ¿ya? Veamos entonces. El sobre, como les estaba diciendo anteriormente, tiene que llevar los datos de a quién está dirigida la carta, ¿cierto? Nombre, apellido, calle, número, en el anverso, en la parte de atrás de la carta. Entonces van a ir los datos del destinatario, ¿ya? Y las cartas, los datos del emisor van a ir en la parte de adelante de la cartita,
¿ya? El remitente. Entonces, nombre de quien envía la carta, dirección y código postal. El código postal es un numerito que ustedes lo pueden averiguar por internet, por ejemplo, y corresponde a una localidad en específico, ¿cierto? Como una ciudad e incluso comunas que tienen su código postal. Entonces, la carta informal implica una relación personal entre el enunciador y el enunciatario, perdón. Se puede observar recursos propios de oralidad, o sea, yo puedo escribir las palabras que ambos intentamos, aunque estén fuera del diccionario, y el enunciador puede expresar todo lo que piensa o siente, ya, emociones, etc. Acá tenemos otro ejemplo de carta informal. Hola amiga, ¿cómo están todos? Acá estamos descansando, son unas vacaciones hermosas. Estamos disfrutando muchísimo. Llegamos el 31 a las 19 horas. Ojalá puedas venir a recibirnos a la terminal. Muchos besos, Cari. Ahí dice que se ocupó un tono expresivo, ¿cierto? Que fue personal y afectivo, o sea, cariñoso, porque había un grado de confianza, ¿cierto? Y que el nombre del destinatario se puede reemplazar por apelativos cariñosos también. El cuerpo de la carta permitió utilizar un lenguaje familiar debido a que había un grado de confianza, ¿cierto?, que existía entre el enunciador y el destinatario. Y la fórmula que ocuparon para la despedida puede ser muy variable, eso va a depender del grado de confianza, ¿cierto? Y consiste en el nombre de quien escribe o un apodo. En este caso, ella, en vez de poner su nombre completo, que probablemente era Karina, le puso Cari. En las cartas informales es muy común que utilicemos diminutivos. ¿Ya? Los diminutivos son cuando nosotros achicamos las cosas a través de las palabras. Por ejemplo, en vez de decir perro, yo diría perrito, ¿cierto? Gato, gatito. Todo lo achico, ¿ya? El lápiz, lapicito. Y ahí hay otros ejemplos más. Casa, casita, limón, limoncito, flor, florecita, barco, barquito, vaca, vaquita. Van a encontrar en las cartas informales distintas clases de oraciones que permiten expresar la subjetividad del enunciador. La subjetividad, chiquillos, son los puntos de vista de cada persona, ¿ya? Entonces, en las cartas informales yo voy a encontrar el punto de vista propio, ¿cierto? También son muy frecuentes los diminutivos o aumentativos. Lo aumentativo es totalmente lo contrario a lo diminutivo. O sea, si yo en el diminutivo estoy achicando las cosas, ¿qué hago con el aumentativo? Lo aumento, lo agrando a través de la palabra. Entonces, perro en chiquitito o en diminutivo sería perrito y en aumentativo perrote, ¿cierto? Y también vamos a encontrar muchos adjetivos calificativos en la carta. ¿Se acuerdan que habíamos visto los adjetivos en la clase anterior? ¿Ya? Por ejemplo, podemos decir que la niña es bonita, pequeña, inteligente o atrevida. Generalmente en las cartas informales yo también voy a ocupar calificativos para la persona a la cual le estoy enviando esta carta o para referirme a ciertas cosas que menciono en la carta. ¿Ya? Acá tenemos entonces las cartas formales. Como yo les decía anteriormente, las cartas formales o extremadamente formales era para escribir asuntos oficiales, públicos o de negocios. ¿Ya? Son cartas protocolares porque tienen que seguir una forma específica de acuerdo a el motivo por el cual estoy escribiendo esta carta. ¿Ya? Generalmente se le escribe a una persona que no conocemos o con la cual no tenemos una mayor relación, como por ejemplo la amistad, y generalmente es mucho más corta porque se escribía algo súper específico, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo entonces. Dice, Ciudad de México, 8 de junio del 2016. Señor Max Power, Empresas Scorpio SC, director general presente. Estimado señor director, fíjense en el saludo, chiquillos. Primero lo trata de señor, ya, eso es una formalidad. En segundo lugar, menciona el nombre de la empresa a donde está escribiendo, para dónde va dirigida la carta, ¿cierto? Y menciona el cargo de la persona. ¿Qué cargo tenía esta persona? Max Power era el director general de esta empresa, ¿cierto? Estimado señor director, me dirijo a usted para solicitar permiso para ausentarme de mis labores dentro de la empresa por motivos personales durante un lapso de 3 días. ¿Qué es lo que está solicitando esta persona? Gonzalo Martínez, que firma ahí. ¿Qué está solicitando? Un permiso para faltar al trabajo, ¿cierto? Prometiendo, decía, reanudar mis actividades normalmente tras transcurrido dicho lapso en el que espero haber resuelto los asuntos que me distraen del cumplimiento de mi labor. O sea, él dice que no está bien en el fondo, que necesita hacer un trámite, que no está cumpliendo bien porque algo ocurre, ¿ya? Y él firma, ¿cierto? También con su nombre y
con el cargo que él tiene dentro de la empresa. Por eso la hoja tiene este logo, porque probablemente son hojas de la misma empresa que ocupó el trabajador para enviarle la carta al jefe, ¿cierto? O a esta persona que tiene un grado superior claramente. ¿Ya? Otro ejemplo de carta formal. Avenida Italia 2177, Montevideo. ¿Por qué les muestro distintos ejemplos? Para que ustedes vayan viendo que varían un poquito la estructura, las posiciones donde está cada cosa, pero al fin y al cabo, si se dan cuenta, todos tienen los mismos datos. ¿Ya? Avenida Italia 2177, Montevideo, al gerente Del Ros. Contador, Diego Rizó. Entonces dice, suele anteponerse al nombre y el apellido del destinatario, su dirección y el cargo que ocupa. O sea, antes de poner el nombre, yo voy a poner qué cargo ocupa dentro de la empresa. ¿Ya? Suele anteponerse, a veces se pone también después del nombre incluso, ¿ya? El registro de la lengua formal y sin familiaridades se expresan concretamente con motivos de la carta y la fórmula de despedida, como se pueden dar cuenta, no admite grandes variaciones. O sea, siempre me despido así como atentamente, sin otro particular, atento a sus comentarios. Hay como modelos de despedida para cartas formales. Cuando ustedes necesitan escribir una carta formal van a poder encontrar muchos tipos de ejemplos de saludos, despedidas y formatos distintos para cartas en internet, por ejemplo. ¿Ya? Las firmas acompañan aclaraciones y muchas veces se coloca debajo de esta el número del documento de identidad. Muchas veces, no siempre, ¿ya? Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, una solicitud formal, es muy necesario a veces que la empresa conozca mi nombre y mi cédula de identidad, el número de mi carnet, ¿cierto? Para que ellos me tengan identificada a través de la carta y sepan que yo fui quien la escribía. Entonces, ahí tenemos un versus, ¿cierto? Una contraparte entre lo que es la carta formal e informal. Entonces, la carta formal utiliza un lenguaje formal, ¿cierto? Se coloca la fecha completa. Y en la carta informal tenemos un lenguaje que va a ser coloquial, informal, donde la fecha va a ser opcional. Primera diferencia. Entonces, en una tenemos que la fecha es obligatoria y en la otra la fecha es opcional. La segunda diferencia es que en la carta formal se pone el vocativo o membrete completo, ¿ya? En cambio, en la carta informal vamos a poner un membrete que puede ser informal o afectivo, ¿cierto? Con muestras de cariño. Y en el cuerpo de la carta formal vamos a poner siempre un lenguaje formal y en el cuerpo de la carta informal un lenguaje mucho más cercano donde nos podamos entender ambos, ¿cierto? En la carta formal vamos a poner una despedida que, como les dije, siempre tiene como una forma en específico. Y en la carta informal podemos poner una despedida cortita, ¿cierto? Y súper libre, con muestras de cariño inclusive. En la carta formal vamos a poner nombre firma y en la carta informal podemos poner nombre, inclusive el apodo, ¿ya? Como me dicen a mí y no como es mi nombre real. Ahora les toca a ustedes. Vamos a leer la siguiente carta. Dice, Santiago, 3 de julio del 2009. Querida Rosita, por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado y que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Con cariño se despide tu amiga Camila. Esta carta ya la habíamos leído. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a analizar si era una carta formal o informal, ¿se acuerdan? Era una carta formal, o sea, informal, perdón, ¿cierto? ¿Cómo nos pudimos dar cuenta de esto? Bueno, acuérdense que la carta informal tiene la opción de poner o no la fecha, pero acá la tenemos de todas maneras. Y tenemos también un nombre que no está completo, ¿cierto? Solamente está su nombre de pila, que es el primero. Un mensaje súper acotado que utiliza signos de exclamación y de expresión, ¿cierto? Muestras de cariño. Y la despedida podemos también notar esto, un lenguaje bastante relajado, ¿ya? Y si la otra carta era informal, esta será formal. Veamos. Fecha Santiago, perdón, Ciudad Santiago, fecha 14 de julio del 2005. Esta carta va dirigida al señor Augusto Valdenegro, editor de revista Paseo Viña del Mar Presente. Le escribo para felicitar a los fotógrafos y cronistas de su revista, ya que a través de ella logró interiorizarme y encantarme de los paisajes y los lugares que dan a conocer. Creo que dada la calidad de sus reportajes y las temáticas abordadas, su revista merece circular más de un día a la semana. De esta manera, estos fieles amantes de los viajes y la naturaleza estarían inmensamente agradecidos. Se despide atentamente de usted, Aida Cantor. Pueden ver una carta bastante específica, bastante acotada, ¿cierto? Pero que sigue utilizando un lenguaje formal con
todo lo que esto conlleva, ¿cierto? El nombre, el cargo de la persona a quien se le está enviando la carta, la fecha, nombre y apellido de la persona que está escribiendo la carta, ¿cierto? Y un lenguaje formal, ¿ya? Bueno, acá teníamos otro ejemplo de carta informal donde dice, querido amigo Tomás, fíjense en el saludo nuevamente con muestras de cariño, un gran abrazo. Hay muestras de afecto, ¿cierto? En esta carta. ¿Ya? Hola amigo, te escribo para decirte que yo y todos los del curso te extrañamos mucho. Siempre recordamos los partidos de fútbol que jugábamos en la casa de Vicente y cómo nos reíamos en las clases. Te cuento que a mí me ha ido súper bien, me he sacado buenas notas y ahora estoy en un taller de karate y ajedrez, lo que me tiene bien contento. Han llegado 3 compañeros nuevos al curso, pero acá todos pensamos que el curso ya no es lo mismo sin ti. Espero que en tu nuevo colegio de Viña del Mar tengas buenos amigos y que te vaya muy bien. Escríbeme para saber de ti, Rafael M. Fíjense en una diferencia. ¿Dónde puso el lugar y la fecha este escritor? Abajo, ¿cierto? También esa es una variación, pero la estructura sigue siendo la misma. Niños, les voy a dejar una pequeña actividad, ¿ya? En el libro de lenguaje. Van a abrir su libro en la página 108 y van a leer una carta que Cali le escribió a Mari. Luego de leer esta carta van a responder las preguntas número 1, 2 y 3 de la página 109. La responden ahí mismo en el libro porque está el espacio para el desarrollo. Recuerden respetar mayúsculas y tener una buena ortografía. ¿Ya? Van a leer la información que les van a brindar en la misma página 109 sobre la carta, que es un pequeño resumen sobre lo que vimos en esta clase. Y por último van a responder las preguntas 4 y 5 de la página 110. La número 4 la responden ahí mismo porque van a tener el espacio y la número 5 la van a responder en su cuaderno porque no tienen el espacio. Recuerden en el cuaderno poner el número de la página que están trabajando para que cuando me manden la foto yo pueda saber qué es lo que me están respondiendo. Chicos, espero que tengan un muy buen día, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.